Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Recuerden que si no está suscrito todavía al canal de YouTube, lo haga ahora para recibir las notificaciones de todos los episodios que estamos haciendo de previo a las elecciones del 1 de febrero del año entrante. Suscríbase al canal oficial de YouTube. En este podcast hemos estado entrevistando a personas vinculadas a partidos políticos que van a tener un protagonismo muy grande en estas elecciones, pero también estamos combinando estos episodios con entrevistas y conversaciones con personas que están hoy en el ejercicio del poder para hablar de políticas de Estado que se están haciendo hoy y que deberían trascender de una administración a otra independientemente de quien esté en el cargo. Para hoy tenemos a un invitado muy especial y es el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, Otto, y además una oportunidad muy valiosa para hablar de temas de seguridad y temas de fondo. 2 años y un resto, teniente ministro, ¿cuánto? 2 años, ahora el 10 de mayo. El 10 de mayo, sí. 2 años. En estos 2 años, Mario, rescatemos o mencionemos muy rápidamente, así a vuelo de pájaro, ¿cuáles son esos hitos o acciones que se han acometido que consideras que básicamente hablan bien de la gestión del Ministerio de Seguridad y ya pensando en lo que podría proyectarse de cara a un siguiente cuatrienio? Pero concentrémonos primero en lo que se ha hecho bien en estos 2 años bajo tu gestión. Bueno, lo primero es ordenar la casa. Recordemos que el Ministerio de Seguridad es un gigante, pero que estaba relativamente dormido. Su Escuela Nacional de Policía tenía una baja graduación, un nivel mínimo de cursos que venían dándose en la Escuela Nacional de Policía, que es Cuando además, decís baja graduación, ¿cuántos al año? Eran aproximadamente de 60 a 150, es decir, con niveles muy bajísimos. Exactamente. Sí. Además, el Ministerio de Seguridad en la anterior administración suprimió 1.900 plazas. Es decir, recordemos que habían problemas financieros, presupuestales, fueron inicialmente congeladas, pero luego fueron eliminadas del presupuesto de la República. ¿Cuántas plazas tiene el Ministerio de Seguridad para dimensionar esa reducción de las 1.900 plazas? Bueno, hemos logrado recuperar aproximadamente 600 plazas nuevas. Puedo decir que el Ministerio tiene una población de 15.000 personas, 13.500 de azul, que son los que están la fuerza pública en labores de orden público, y también las unidades especiales, Policía de Control de Drogas, Guardacostas, Sección de Vigilancia Aérea, Policía de Fronteras, que son las que hacen una labor distinta a la usual de fuerza pública. Esto generó obviamente un debilitamiento. Los presupuestos eran mínimos en cuanto a inversión, es decir, veníamos arrastrando un rezago importante en compra de suministros, poco avance tecnológico. Entonces era una policía que había sido dejada de lado, no fue prioridad en los últimos 2 gobiernos. Creo que el signo ideológico de quienes gobernaron marcan que la prioridad no estaba en las fuerzas de seguridad del Estado. A eso se le suma una política de liberación de golondrinas que generó un cóctel explosivo, porque mientras se debilitó la policía, por un lado, la política de liberación de golondrinas generó una llegada masiva de delincuentes al espacio social, y esto obviamente reprodujo de manera radical la expansión del fenómeno criminal como hoy lo tenemos. Entonces, volviendo a la esencia de tu pregunta, ¿qué es el núcleo central? Bueno, poner a andar al Ministerio de Seguridad en todos sus ámbitos, lograr una utilización muy eficiente del presupuesto, compra nueva de armamento, después de que durante mucho tiempo no se habían comprado armas nuevas para la policía, las hemos comprado, y además hemos generado normativa para que podamos utilizar arma en ráfaga, lo cual estaba vedado a las fuerzas policiales, sobre todo en las zonas en donde los enfrentamientos con criminalidad
organizada, hace que tengamos que disponer de este tipo de armamento porque ellos lo tienen. Entonces, mientras se disparaba por parte de un narcotraficante sicario en ráfaga con una AK-47 sobre la policía, nosotros teníamos que responder con armamento que dispara tiro a tiro. Entonces había una deficiencia en el volumen y en la fuerza de fuego que hacía que estuviéramos en minoría de condiciones frente a esta agresión del crimen. Entonces hemos podido generar esa normativa para que podamos utilizar armas que teníamos en nuestro arsenal nacional y ponerlas a disposición. Uno de los elementos más importantes es volver a reactivar la Escuela Nacional de Policía, por supuesto. Incluso en llegamos a tener casi los 1.100, es decir, casi el 100% de la capacidad instalada. Eso no es un escenario sencillo. Pareciera que de la capacidad instalada de estudiantes en la escuela de policía. Exactamente. Ellos pernoctan allá, sí. duermen allá y luego reciben sus clases. Exactamente. ¿Y durante cuánto tiempo? Más o menos 8 meses aproximadamente. 8 meses de lo que dura la formación. Sí. Okay. Pero recordemos que es una instalación compuesta de 54 edificios, son cuartos que casi son mini apartamentos, no es como el escenario de hace unos años que era una barraca con 30, 40 camarotes. No, en este momento son edificaciones de muy alta dignidad para nuestros estudiantes, que tienen incluso espacios de cocina, tienen dormitorios, baños, son mini apartamentos en donde están. Pero si me preguntas, ¿qué fue lo más importante en este tiempo? Bueno, no hubiésemos podido hacer de manera ordenada este esfuerzo si no tuviéramos una política hacia la cual dirigirnos, un norte sobre el cual enfocar los objetivos de trabajo que no solo el ministro, sino todo el cuerpo ministerial sigue. Entonces, uno de los elementos más importantes lo fue la elaboración participativa con nuestra gente. Recordemos que uno de los grandes inconvenientes de las políticas públicas, Otto, es que normalmente se contrata un consultor que no tiene relación ninguna con el medio ministerial. Estos consultores son los que generan con salarios de 200, 300 mil dólares un documento de 40, 50 páginas, 100 páginas. Y esa es la política que normalmente ningún funcionario conoce, no fueron participados, le es tan ajena como cualquier documento hecho por un tercero. Eso es lo clásico en la elaboración de políticas públicas en Costa Rica. Es el mundo y el mercado de los consultores. Y vos ves de pronto consultores que están en un tema salud, brincan a uno de educación, luego son la panacea hablando de seguridad. Es decir, este mundo hace que sean todólogos y se mueven a donde haya trabajo. Nosotros hicimos nuestra política pública de seguridad a cero costos. No le costó al contribuyente costarricense un solo colón. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que se hizo con el concurso de nuestra gente. Muchas sesiones de trabajo, mucho incorporación de documentos existentes para mejorarlos, actualizarlos y ponerlos en una línea lógica estratégica. Y por eso el 22 de enero del 2023 presentamos al país la política de seguridad Costa Rica Segura Plus 2024-2030, que es la ruta de trabajo en donde el primer componente es todo lo que hacemos en prevención y desglosando la prevención en sus componentes de prevención primaria, secundaria y terciaria. Lo segundo, la lucha contra la delincuencia común a cargo esencialmente de las policías municipales y Fuerza Pública de Azul, el esfuerzo que estamos haciendo y que ha sido quizás de las áreas más exitosas porque tenemos 2 años de reducción drástica en el número de delitos contra la propiedad. El tercer componente, la lucha contra el crimen organizado, donde estamos haciendo una plataforma multiagencial en donde DEA es nuestro principal... La DEA de los Estados Unidos. La DEA de los Estados Unidos, el departamento policial encargado en la lucha antidrogas en Estados Unidos, que lo hace también con apoyo de el FBI y apoyo del CBP, que es la entidad encargada de aduanas y fronteras, pero que también hace labores de investigación y en terceros países. Entonces, bajo la égida de la lucha contra el crimen organizado, hemos montado una plataforma de trabajo conjunto
en donde fuerzas nacionales, pero sobre todo internacionales, conjuntamos el trabajo para hacer un frente común ante el crimen transnacional. Y el cuarto componente de esa política lo es toda la lucha en materia de prevención de la ciudadanía frente a desastres naturales, que es una obligación natural de las fuerzas de orden público. Entonces ahí también, aparte de las fuerzas policiales, trabajamos con Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias, bomberos y otras entidades de auxilio y primera respuesta. Poner la casa en orden supuso este trabajo de crear esa política. En esta política de Estado, perdona que te interrumpa, Mario, ¿ustedes revisan lo que pueden ser mejores prácticas en otros países o en esa relación que es muy estrecha que se ha tenido con el gobierno de los Estados Unidos, ustedes recibieron insumos para la elaboración de esa política de Estado? Sí. Asesoría técnica, Okay. Por supuesto, eso nos permite tener una política y sobre todo que viene acompañada de un plan de acción. El plan de acción es una novedad de esta política, porque recordemos que Costa Rica desde 1949 a la fecha solo ha tenido 2 políticas públicas de seguridad. La primera, Polsepaz, que se emitió en el año 2010, que se quedó solo en su documento político, nunca aterrizó, nunca fue desarrollado, y nuestra política Costa Rica Segura Plus, que tiene un plan de acción que es el conjunto de medidas administrativas mediante las cuales se materializa la política. Y esto lo hicimos también en común acuerdo con distintas instituciones, agencias públicas. Por ejemplo, para hablar de la parte de prevención, ahí trabajamos junto con el IMAS, en una aplicación de una ley que estaba dormida y que gracias al liderazgo de doña Yorleni León se activó, que ha permitido el trabajo del CIR social, que son los centros regionales en donde se articula la ayuda social que el Estado brinda en determinados espacios territoriales. ¿Qué nos ha permitido eso? Identificar grupos vulnerables que están en el límite entre el bien y el mal, entre hacerse criminal o seguir siendo un ciudadano normal, y poder, a través de la inteligencia policial, que no solo sirve frente a la delincuencia, la policía recopila mucha inteligencia social. Eso se la transmitimos a nuestros colegas del IMAS, porque la policía a veces está en lugares en donde nadie más llega. Y de esta forma traemos ayuda social a esos sectores que de otra forma no hubiera llegado. Solo para hablar una de las cosas novedosas de la implementación de la política de seguridad Costa Rica Segura Plus. Mencionaste que ha habido una reducción de la cantidad de crímenes contra, o delitos contra la propiedad. Sí. En estos momentos, cualquier medición de opinión pública señala que la gran preocupación de los costarricenses dejó de ser el tema de empleo o el tema de costo de vida, etcétera, y la mayoría de las preocupaciones se centran en torno a seguridad. ¿Qué tenés que, digamos, decir sobre ese tema? Porque pareciera contradictorio que hay una reducción de delitos contra la propiedad, pero al mismo tiempo la ciudadanía siente que Costa Rica hoy es más insegura y bueno, y sienten que le corresponde al Estado hacer algo al respecto. La preocupación de la gente es cierta y es correcta. No solo en Costa Rica, en cualquier lugar del mundo, normalmente la sensación de seguridad de una persona se mide con base no en la totalidad de delitos, sino esencialmente los delitos contra la vida, el delito de homicidio. Ese es el gran indicador si la seguridad está bien o está mal. Podemos decir que en el caso de los homicidios, la preocupación de la gente es correcta, porque Costa Rica durante 5 años tuvo un aumento, cada año rompía récord de homicidios del año anterior. Y así veníamos 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 es el nivel máximo de homicidios que alcanzamos con 906 homicidios. 2024 tiene una reducción de alrededor de 35, 40 homicidios, pero no es significativa para bajar la sensación y preocupación de las personas. El 24 es el primer año, después de 5 años, que el delito de homicidio baja. Y en este 2025,
cuando comparamos los primeros 4 meses del año versus los primeros 4 meses del 2024, seguimos teniendo una reducción, es decir, vamos hacia la baja, pero lentamente. Nosotros desearíamos que no solo fueran 20 la diferencia, sino pudieran ser 50, 80, ojalá más de 100. ¿Qué es lo que genera el problema del tratamiento del criminal homicida? Las respuestas que tiene nuestro sistema jurídico. Hemos identificado alrededor de 600 personas relacionadas con sicariato. Esas personas han sido detenidas en promedio 80, 90 veces por la policía. ¿Y las 600 personas? Exactamente, cada uno de los casos individuales. Hay casos de 160, 180, porque son delincuentes habituales que se les detiene con mucha regularidad. La pregunta que cualquier persona imparcial se haría es por qué esas personas siguen estando en la calle y no en la cárcel. Así es. Y ahí tenemos primero un problema en la forma en que el Poder Judicial registra la reacción de la justicia costarricense ante el delito de homicidios. Por ejemplo, don Otto, 2023, el año de mayores homicidios en historia de Costa Rica, estamos en el 2025 y no se tiene el dato de cuántos de esos homicidios del 2023 se tiene identificado al infractor, al homicida. Si esa identificación ha permitido la elevación del caso a juicio, si ha habido condena de esa persona por parte de los tribunales de justicia, en qué partes de Costa Rica se condena más que en otras, en qué parte de Costa Rica no se elevan a juicio los homicidios es decir, no tenemos la estadística suficiente para generar políticas públicas que mejoren los problemas de aplicación que tiene esta justicia. Eso no debería ser muy difícil para el Poder Judicial, que tiene, es más, el Poder Judicial tiene creo que más funcionarios que el mismo, que el Ministerio de Seguridad Pública, y debe tener ahí toda un contingente, un grupo grande de funcionarios en el tema de estadísticas para colaborar con el Poder Ejecutivo, brindar esa información con el propósito de que se le pueda dar seguimiento a las personas que se están haciendo daño a otras personas en la sociedad. Sí hay más funcionarios en el área administrativa llevando estos casos. El tema es que es una demanda de una justicia democrática, que una persona sepa cómo está operando la justicia de su país, con qué niveles es de eficiencia o no, con base en la estadística. Se utiliza una estadística que encubre este tipo de datos para no medir eficiencia. Entonces los datos es cuántas condenas es por año. Bueno, en el año 2023 se emitieron muchas condenas, pero que datan de ilícitos cometidos 7, 8, 10 años antes. Es decir, no se puede medir por año, que es una tabla para saber qué nivel de capacidad de respuesta estamos teniendo frente al delito que más nos preocupa a todos, que es el del homicidio. Estabas diciendo que esas 600 personas que las tienen ustedes identificadas, vinculadas a sicariato, vinculadas a crímenes violentos, están afuera, han sido detenidas muchas veces, en algunos casos decenas, cientos de veces, pero las personas siguen sueltas. La ciudadanía válidamente se pregunta, bueno, pero ¿qué hacemos en una situación como esa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo lograr bajar esa sensación de inseguridad que tenemos hoy? Querría, para terminar el cuadro explicativo, decir que incluso cuando hay elevación a juicio, muchas veces ese infractor, el juicio se desarrolla 4, 5 años después de cometido el hecho, en donde normalmente los testigos o son amedrentados o desaparecen durante ese tiempo. Si la persona finalmente es condenada, recordemos que el año cárcel no son 12 meses al año, son 10 meses y 8 meses dependiendo del estadio en que se encuentra la persona, que se evalúa como un año. Entonces, y también cuando se cumple 1/3 de la pena, la persona normalmente se le aplican medidas extramuros, sale de la cárcel. Es decir, una persona condenada a 6 años cárcel solo permanecerá 2 años en la cárcel, no los 6, porque más del 90% se les aplica esta medida. Además, no son 2 años con la medición anual que hacemos, sino cada año de esos equivale a 10, 8 meses. Además, si trabaja, equivale un día de trabajo equivale a 2 días de pena. Es decir, hay una serie de medidas que aplicadas en su conjunto hace que la etapa de paso por prisión sea mínima.
Esto es porque nuestro sistema jurídico penal fue diseñado en 1998 con un criterio de resocialización de la persona delincuente. Es decir, el sistema iba a generar las condiciones para que ese delincuente se sane y vuelva a la sociedad y se convierta en un ciudadano de bien. Esa era la apuesta y es la apuesta de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que sucede en términos prácticos? Que esa buena voluntad, ese deber ser, no se diseñó para enfrentar criminalidad violenta, profesional, que ejerce la violencia con exceso de crueldad y que casi es más terrorismo que delincuencia común por la forma en cómo ejercen muchos de sus homicidios. Nuestro sistema no está diseñado para atender ese tipo de delincuente profesional. Entonces, cuando se le brinda cada oportunidad de resocialización, el tipo sale de prisión y en vez de buscar una buena vida, lo que hace es reiterar los patrones delincuenciales que lo llevaron a la cárcel. Entonces, ahí tenemos una urgencia muy importante y yo aquí quiero plantear un espacio de solución de cara a eso. Es lo mismo que hoy vivimos en Costa Rica, lo vivió Italia con respecto a la mafia y la Cosa Nostra. Era igual, sus líderes eran intocables, sus cabecillas, solo se detectaban personas, sus asesinos a sueldo, ciertos miembros de la organización, pero inmediatamente eran sustituidos por otro y todo seguía igual en Italia. Es el momento en que Italia aplica una legislación antimafia que permite, entre otras cosas, el juzgamiento en ausencia, casos como el del diablo. Si la persona no está, bueno, se le asigna un defensor público que es el encargado de la defensa técnica y se lleva a caso porque él tomó la decisión de no estar en el juicio. Entonces, el escenario ese es importante. Otro que es también que aplica Italia, que es la mera correlación de una persona con una entidad criminal. Con solo demostrar que la persona es parte de la mafia, va a la cárcel 20 años. Eso es un elemento importante porque ahorra relacionar a esa persona con otros ilícitos en los que matan también testigos, eliminan prueba, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, creo que tenemos en el mundo democrático europeo, en países que se reconocen como un alto respeto a los parámetros de derechos humanos, medidas inteligentes jurídico-penales que Costa Rica debería copiar. Esto lo hemos dicho varias veces en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero el nivel de excesiva politización de esa comisión, imagínense, don Otto, que yo desde noviembre 2023 pedí una audiencia para presentarle a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la política de seguridad. Este es el día, no me diga, en que no se me ha dado esa audiencia. Hace ya casi año y medio. Entonces, sabiendo que es el principal problema del país, sí me han llamado por nimiedades, por temas absolutamente intrascendentes, pero la solicitud de ir y presentar la política de seguridad, eso demuestra que tenemos una agenda política desalineada con respecto a la solución de los problemas. Sí para la politización de los problemas, no para su solución. Sí, porque nuevamente al puro inicio de este podcast yo hablaba de política de Estado y este tema es algo que la política de lucha contra el crimen organizado es algo que trasciende una administración, trasciende la permanencia de Mario Zamora como ministro de Seguridad y entonces efectivamente a los actores políticos que aspiran a gobernar Costa Rica a partir del 2026, todos deberían tener un interés en ver de qué forma hacen reformas normativas, puede ser en la dirección que estás planteando, en la dirección que hizo Italia y bueno, y buscar cuáles son las mejores prácticas para enfrentar el crimen organizado, el tema tribunales de flagrancia. Me parece, por lo menos la percepción que tengo de la distancia, es que no están funcionando como deberían funcionar o no hay suficientes tribunales de flagrancia en el país para poder juzgar de inmediato a aquella persona que la agarran con las manos en la masa, aquel tipo que está con una AK-47 en su mano y lo capturan. Bueno, eso es delito, aunque no la accione, eso es delito. Y entonces debería ser pasado por los tribunales de flagrancia. Eso es una debilidad que hemos apuntado, que la Corte Suprema de Justicia no ha fortalecido el esquema de esos tribunales de flagrancia y más bien los ha hecho decrecer. Por ejemplo, tribunales de flagrancia en San José
que no operan, ciertas áreas de la gran área metropolitana que no operan las 24 horas del día, solo en horarios administrativos, cuando sabemos que es en la noche cuando más ilícitos se presentan, más el fin de semana que durante semana. Entonces, cuando estos casos se van por la vía ordinaria, ya sabemos que el caso va a durar 3, 4 años. Cuando usted llama a una persona de que le robaron su bolso y lo presenta ante un juez, 4 años después ya no recuerda qué era exactamente lo que andaba, el testigo no ubica al infractor, si es infractor además es un fármaco dependiente, 4 años después está irreconocible, entonces es muy difícil decir, esta es la persona que me robó. Entonces hay una serie de medidas que hacen que la justicia se desdibuje a través de los procedimientos. Y es que en Costa Rica tenemos un defecto cultural enorme. Creemos que entre más largo sea un proceso, más perfecto es. Lo aplicamos en contratación, y en la contratación el proceso es tan largo para evitar corrupción, pero la corrupción máxima es que al inicio esa obra costaba 100. Cuando usted aplica ese lento proceso, la obra termina costando 250. Es decir, para evitar corrupción, el procedimiento es más corrupto que la corrupción misma, en cuanto a su efecto negativo. A nivel judicial tenemos un proceso interminable. Es decir, un sujeto criminal con muchos abogados, por eso en Costa Rica las mafias pagan en abogados y no en balas. Cuando viene la policía, rara vez se da un enfrentamiento. Y eso es también porque nuestra justicia funciona de manera correcta. Hay otros países de América Latina en donde un narcotraficante no se deja detener por la policía porque no sabe si va a ser presentado ante un juez o esa policía lo va a capturar y se lo lleva a sus enemigos, o lo va a torturar, le va a extraer información y esa información luego va a ser vendida, etc. En Costa Rica eso no sucede. Entonces, en Costa Rica, por eso, los casos incluso de enfrentamientos hacia la policía, o es personas muy jóvenes, que por inexperiencia o violencia, puro ejercicio de la violencia, sin razonamiento, enfrentan a la policía, o porque confunden a la policía cuando hacemos seguimientos de civil, de paisano, confunden a una unidad nuestra con sus adversarios y por eso les disparan. Pero apenas se dan cuenta que es la policía, dejan de hacerlo. Esa ha sido como la norma, las reglas de combate que hemos tenido al enfrentar al narcotráfico. Y de ahí el riesgo de la mexicanización de las estructuras criminales en Costa Rica, porque una de las características de los carteles mexicanos es el enfrentamiento armado con la policía, porque no solo están protegiendo el desarrollo de una actividad empresarial delincuencial, no es solo proteger la venta de drogas, es que estos grupos mexicanos ejercen control territorial, sustituyen al Estado y al Estado de Derecho, y donde gobiernan, toda la literatura en relación a México lo acredita, donde gobiernan, ellos son quienes imponen las reglas, determinan cómo se pagan los impuestos, se pagan a ellos, no al Estado, determinan la justicia, dan seguridad, evitan que otros grupos criminales operen en su territorio, ellos se adueñan, es como una especie de reestablecimiento de los esquemas medievales, en donde el señor de la guerra se sirve de sus prestatarios que le tienen que pagar con fruto de su trabajo, con dinero, exige derecho de pernada. Es decir, estos grupos, estos carteles mexicanos hacen retrotraernos al esquema medieval en que operaba el mundo, con toda la violación de derechos que eso significa. Eso es, creo que, el elemento más peligroso que puede haber con el estado del narcotráfico, y por eso lo importante de asociarnos internacionalmente con aliados tan potentes como el Comando Sur, DEA, para efectos de enfrentar mancomunadamente los riesgos que para la democracia y para nuestro Estado de Derecho significan los carteles mexicanos como los colombianos, que también no se quedan atrás en este tipo de prácticas lesivas. Una noticia que tuvo mucha cobertura hace algunos meses está relacionada con eso, en relación con la cooperación de los Estados Unidos para con Costa Rica en materia de los escáneres. Uno pensaría que si
blindamos a nuestro país para que no ingrese droga, o sea, controlando bien costas, controlando bien el cielo, el espacio aéreo, a través de escáneres, haciendo muy difícil la colocación de droga en los mercados de alto consumo, como podría ser Europa, como podría ser Estados Unidos o Asia, y a través de todos los puertos de entrada y salida del país tenemos escáneres, le hacemos la vida un poco más difícil a estos grupos de crimen organizado para que entonces vayan a buscar otro país donde operar y que no vengan a Costa Rica. ¿Qué ha pasado con el tema de los escáneres y su puesta en operación? Lo primero es que la Unión Europea, acabo de estar en Bruselas y en La Haya, visitamos la sede de Europol. Ellos están muy sorprendidos por el nivel de decrecimiento del volumen de cocaína que salía de Costa Rica hacia Europa. Bélgica reconoce en datos oficiales una reducción del 70% de la droga que llegaba a Amberes procedente de APM Terminals. Al puerto de Hamburgo reconoce una reducción del 54% y el puerto de Rotterdam una reducción del 50%. Lo que nos sigue saliendo tiene que ver mucho con Habdeba. Hay envíos que salen por Caldera pero terminan en Europa. No es que van hacia un mercado pacífico, van hacia Europa. Entonces, demuestra que el esfuerzo que ha hecho Costa Rica, de hecho, somos modelo de referencia para que otros países apliquen nuestro modelo. Pero ¿qué dicen los europeos? Se logró contener esa ruta, pero rápidamente las mafias se posicionaron ahora en otras rutas. Utilizan puertos alternos, pero lo hacen desde otros países distintos a Costa Rica. Es decir, el objetivo de la Operación Soberanía se viene cumpliendo. Son grupos que antes estaban asentados en el país, que ahora buscan terceros países desde los cuales seguir reexportando droga a Europa. Esto es un indicador importante porque demuestra que el uso de escáner, y aquí aprovecho de que la Contraloría hizo una crítica de que solo se sometían a escáner el 52% de los contenedores que estaban en APM Terminals. Yo debo ser muy claro y categórico. El 100% de los exportados a Europa son sometidos a revisión del escáner. Lo que está fuera de revisión del escáner son los que vienen importados, pero sobre todo los que entran vacíos. Esa cantidad que va a Europa luego regresa con muchos contenedores vacíos que regresan a planta para volver a ser cargados de piña, banano, lo que sea, y es nuevamente exportado. Entonces, el 100% de lo exportado a Europa sí es escaneado, y eso es un compromiso, y estamos logrando también el 100% del escaneo hacia Estados Unidos. Esos son elementos muy importantes. Ahora, con más escáneres, vamos todavía a incrementar. ¿Cuándo se van a poner en práctica? Ya las obras civiles están, en este momento estamos en trabajos en puerto, tanto en Habdeba como en Caldera. Tenemos los escáneres en Costa Rica. Estamos esperando que de 2 meses a 3 meses podamos ya tenerlos en operación en ambos puertos. Muy bien. Mario, y se nos vienen además los escáneres móviles en Paso Canoas y Peñas Blancas. Bueno, sí, importantísimo para complementar esa labor. Lamentablemente el tiempo nos alcanzó. Unas palabras finales, Mario, pensando en esas políticas de Estado que deberían trascender de una administración a otra, que puedas compartir con nuestros seguidores. Lo importante es despolitizar el tema de la seguridad, seguir trabajando en un frente común de apoyo a las fuerzas policiales. Todos tenemos responsabilidad en esta materia y apoyar a la fuerza pública y sobre todo a la Policía de Control de Drogas en el despliegue de sus actuaciones contra el narcotráfico y el uso del número 1176 para que todos los que sepan información de narcomenudeo en sus comunidades o sobre personas delincuentes relacionadas con narcotráfico nos lo haga saber a través del 1176. Podcast con Otto Guevara.